En este podcast hablaremos de situaciones reales que pocos tocan, pero que mucho influyen. Bienvenidos al podcast Influyes o Destruyes. En el tema del día de hoy vamos a hablar del don de escuchar. El don de escuchar. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que escuchar es parte fundamental de generar una buena conversación, de hacer clic con una persona. Entonces yo creo que se va a poner muy bueno. Bastante bueno. Vamos a lanzar una pregunta a nuestro público conocedor. La pregunta de esta semana es... ¿Dónde has cerrado por no escuchar? ¿No? Y recuerden contestarnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Influyes o Destruyes, en Instagram, Spotify, YouTube y en Twitter. Muy bien. Vamos a empezar con la dinámica. Creo que la dinámica de la semana pasada gustó mucho. Correcto. Aquí nuestro buen Ronald. Gracias. Ronald, gracias por todo, como siempre. Puso 4 preguntas que vamos a empezar a contestar de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado durante este tiempo. Y empecemos con la primera. Perfecto. Acuérdense de comentarnos en las redes, en todos nuestros canales. Nos sirve mucho este feedback, esta conversación, que es justo lo que queremos con ustedes. Espero algún día tenerlos a todos de invitados y así poder pues avanzar en conjunto. Primera pregunta, Eric, ¿escuchar es un don? Escuchar es un don, absolutamente. Okay. O sea, para mí, bien lo dijiste al principio, es una parte fundamental en la comunicación, porque a veces nos enfocamos mucho en el cómo hablar, cómo dirigirte con la gente, qué técnicas usar, pero pocas personas hablan de cómo escuchar, cómo poner atención. Y también creo que es una habilidad, es un don que se da, pero es una habilidad que tienes que ir practicando. Entonces, para mí sí es un don el hecho de que te den la oportunidad de escuchar con la atención necesaria a las personas. Okay. ¿Cómo yo lo puedo unir con lo que hemos venido hablando en los otros episodios? Es generar la empatía. Tal vez sueno muy repetitivo con el clásico clic. Sí, pero es bien importante para hacer esa empatía es saber decir las cosas, Claro. pero también es saber escuchar. Déjame replantear un poco la pregunta, que estoy de acuerdo con todo lo que dices. ¿Escuchar es un don? Sí, ¿no? Para hacer ese clic, etcétera. Pero solo escuchando literalmente escuchas. No, para mí, o por lo menos algo que yo uso muy frecuentemente con las personas que platico, que escucho, escucha al fondo. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien te puede decir, estoy bien, pero realmente sabes que no está bien. Es claro, un ejemplo muy el cómo banal. estás, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Que contestas en automático, está bien, ¿no? Tal vez fue un ejemplo muy banal, pero cuando escuchas realmente a la persona, lo que te está diciendo, la historia que te está contando, y ves al fondo qué sentimientos trae con eso, qué experiencias trae con eso, qué traumas trae con eso, y con eso tienes las herramientas necesarias para saber qué decir, en qué tono decirlo, qué no decir. Claro. O sea, a lo mejor alguien está pasando por una pérdida importante y no puedes hablar de ese tema, estarle alimentando ese dolor. Por eso yo creo que escuchar tiene que ser a fondo, no solamente escuchar las palabras. Claro. Eso Sí, es para mí. a ver, coincido 100%, ¿no? Escuchar obviamente en una conversación es importante, pero tienes que leer más allá. Exacto. Tienes que leer el entorno, tienes que leer el lenguaje corporal, escuchar lo que te está diciendo sin que te lo esté diciendo. Exactamente. ¿No? También no vamos a cruzar esa línea en creernos psicoanalistas y demás, y oye, te escucho y a ver, platícame un poco más para entender un poco no. el sí que... No, por supuesto que no, eso es para los especialistas. Si buscas eso, vete a un podcast. ¿no? Exactamente. O sea, ve con un profesional, de un a profesional, eso se dedican. Exactamente. Y si son recomendables, vayan por favor. Vaya, los que necesiten, háganlo. Háganlo. Y aquí lo único que queremos expresar es, escuchar va más allá de esta parte auditiva, ¿no? Es leer el entorno, Sí. saber hacerlo, y no todos lo saben hacer. Por eso, como dices, es un don. Totalmente. Y fíjate que hay alguien que se me viene a la cabeza ahorita, un podcast que les recomiendo muchísimo después de este, Claro. es Cracks. Cracks con Oso Traba. ¿Ok? Oso es una persona, para mí, excelente entrevistando a las personas, en donde tiene una guía de qué preguntar, qué temas enfocarse, pero él sabe escuchar muy bien. Ok. Tiene una pregunta base en donde desarrolla, hace que la persona entrevistada desarrolle
y sabe escuchar qué puntos y de ahí saca otra rama. Y de ahí saca otra rama y hace las entrevistas muy amenas. Hace que la gente realmente se desnude para que pueda decir lo que piensa, cómo maneja las situaciones, cómo resuelve problemas. Y eso para mí es una habilidad que, bueno, yo se le aplaudo a él y a mucha gente que he conocido en este tiempo, que digo, ¿cómo haces para poder tener esa habilidad de que la gente hable lo que quieras que hable? Claro. Entonces, todo va relacionado, no, o sea, sí cómo formulas las preguntas, pero el cómo escuchaste. ¿Dónde te diste la oportunidad de poner esa pausa y decir, este es un tema importante? Y replantear. Y la replanteas. Y de ahí empiezas a desglosar. Entonces, para mí eso es el don de escuchar. Totalmente. Y va un poco de la mano en nuestra siguiente pregunta, que es, ¿hay diferencia entre oír y escuchar? Toda. O sea, hay un abismo de... Yo puedo oírte y... Angelicalmente, ¿no? O sea, Sí, que me arrulla tu voz. De música de noche, antes de dormir ahí en la cama, ven acá, duerme. Es mi ruido blanco, Claro. ¿no? Pero realmente no me llevo nada. Sí. O sea, no empaticé contigo, me vale madres por lo que estés pasando, no quiero saber y solamente te oí. Sí. Pero si escuchas, vas más No, allá. y para entablar una conversación tienes que escuchar. No, amigo, me ha pasado que estás en una conversación, en una mesa y demás, y estás hablando uno a uno con una persona. Sí. Y te das cuenta que esta persona está pensando en lo que te dijo hace 5 minutos y construye a partir de lo que él te dijo hace 5 minutos. Ok. Sin siquiera escuchar los últimos 5 minutos que llevas tú hablando y exponiendo tus puntos, por qué sí, por qué no, etc. Entonces, no es un diálogo. O sea, se vuelve un monólogo de dos. Porque tú crees que estás teniendo una conversación, pero no es cierto. Exactamente. Y nada más es, oye, retomo de donde me quedé y sigo hablando. Pero te das cuenta luego que no. Y ahí es donde se vuelve incómodo. Sí. O se pierde ese clic, o ya, como que no te dan ganas, porque la verdad no vale la pena. Sí. ¿No? Es desgastante. Ahí yo voy a sacar como una rama porque hay veces que las personas cuando te están hablando algo, si las sabes escuchar, te das cuenta que te están pidiendo a gritos que les preguntes más. Correcto. Hay veces, por eso solo si sabes escuchar, porque a veces tú interpretas y dices, no, es que quiere que sigamos hablando de eso. Y dices, por favor, ya cambia de tema, me incomoda mucho. Claro. Pero hay veces que sí dice, o sea, la gente no es tan fácil que se abra, que diga sus cosas personales, pero al mismo tiempo te están diciendo, pregúntame más, porque sí necesito sacarlo. Pero solamente si te das la oportunidad de escuchar, puedes identificar la diferencia. Y eso, perdón, eso en la vida, en las conversaciones y en la chamba. Sí. En la chamba, ¿cuántas veces no nos pasa que vamos a presentar algo, vamos a llevar un proyecto y demás, y la respuesta te la dan las personas que te están poniendo atención? Y ellos te dan absolutamente toda la información que necesitas, porque ellos ya saben qué quieren. Exacto. Tú solo tienes que llegar a darles lo que ellos están buscando. A veces lo que quieren no es, pero lo que están buscando como solución, sin duda te la dan una vez que abres conversación y escuchas. Fíjate, lo hablamos en el episodio de la semana pasada. Cuando el hablar en público, Correcto. ¿no? Que tú decías, sí, pero el objetivo es llegar a que la gente, o sea, leer a la gente y poder llevar a la gente de la mano. En este caso, en este tema es exactamente lo mismo. Correcto. Tienes que llegar a que cuando escuchas a las personas, ellos te dan la respuesta y tú realmente solo gestionaste la comunicación entre todos sin tener que hablar, ¿eh? Correcto. Pero supiste escuchar, unir puntos y ahí, a eso es a lo que tendríamos que llegar. Creo que eso te hace una comunicación mucho más efectiva. Realmente dejas una buena imagen, logras algo, puntualizas con los temas y con eso puedes hacer muchísimo más que solamente estar hablando y hablando. Por muy bueno que seas hablando, ¿eh? Si haces eso, yo creo que a eso tendríamos que llegar. Para mí, eso sería como el otro punto. ¿Cuál sería la tercera pregunta? Tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo saber cuándo hablar? Okay. A ti te cuesta. Me cuesta muchísimo. Es que eres un hablador. Es que me encanta. No, a ver, esto todo es broma. No. Es que lo dijimos, si no mal recuerdo, el primer episodio. El don de hablar. El don de hablar, cuando a veces tienes un buen chiste. Ok.
¿no? Y que te lo roban o que te dicen... Puta, el robachistes. Sí. Ya no me acordaba. Pero cuando tienes el don de escuchar, sabes cuándo decir las cosas. Claro. ¿Y cómo decirlas? ¿Y cómo decirlas? Desde un chiste, desde un consejo, desde una frase que la gente necesite en ese momento. Cuando tienes eso, ese don de escuchar, puede ser muchísimo más completo en la conversación. No quiero sonar repetitivo, pero es que hay muchas cosas que se pueden entrelazan. englobar. Sí. Entonces, ¿tú cómo puedes saber cuándo hablar? Híjole, yo creo que la misma conversación o la misma lectura de la gente, que igual hablábamos la semana pasada, de cuando hablas en público, cómo leer a la gente, y que creo que coincidíamos, que leer a la gente era lo más importante, pero ya en el plano a largo plazo, ¿no? Sí. Una vez que lees a la gente, o lees la conversación, o lees la dinámica, vas a saber cuándo hablar. Y no va a ser incómodo, porque va a haber ese acuerdo mutuo que no se ha tampoco hablado, Sí. pero que, oye, si te interrumpo no es porque te quiera frenar, sino porque quiero aportar a lo que estás diciendo. Y si no, oye, perdón, sigue por favor. Sí. ¿No? Entonces, y creo que también eso, el tema de hablar o de tener una comunicación digital nos ha ayudado. Antes te Sí. interrumpías la madre y me acuerdo las primeras juntas en Zoom o en lo que fuera. Ajá. Todos hablaban al mismo Claro, tiempo y valía sí, madres. sí, ¿no? sí, Entonces, sí. puta, no, habla tú. No, te escucho. No, y luego si la señal estaba mala, puta, todavía peor. Sí, sí. Entonces, siempre hay una línea de respeto donde escuchas, haces clic, y una vez que tengas clic, solito se va a dar para cuando hablar. Con esto que dices, ¿cuántas veces? A mí me ha pasado mucho. Y espero que no sea yo el que haya cometido el error. Pero cuando las personas no saben escuchar, que te enciman la voz. Ah, sí. Es, oye, tal, no, pero espérate. Chinga, déjame Sí, decir lo que sí. estoy pensando. Entonces, igual, si no sabes escuchar, Exacto. te estás atropellando, atropellas a las personas y dices, chinga, ya no quiero hablar contigo. Y Ya. siempre está esa persona, que le dicen, ¿cuándo vas a hablar? Pues cuando sea, y siempre un tono más alto para que sepan que me va. Y no es así. No es así. No es así. Por eso tienes que traer como el ritmo, que esto solo se hace practicando, poniéndolo en práctica todo esto, pero cuando empiezas a agarrar un ritmo en la conversación, sabes escuchar, sabes cuándo callarte, sabes cuándo es importante ese tema para la otra persona y ahí puedes empezar a aportar. Claro. Entonces, bueno, para mí sería eso. La cuarta pregunta, Dale. vamos a leerla. ¿Qué es mejor? ¿Escuchar o expresar tus ideas? Es decir, hablar. Ay, bueno, para mí, en orden, primero escucho y luego hablo. Porque lo que te digo, una vez que escuchas a la gente, la lees, ya tienes toda la información. Entonces, trasladémoslo nuevamente a la chamba. ¿Sí? O sea, tú escuchas, pones atención en la junta, a lo mejor tú expones, pero siempre te van a dar feedback, o siempre va a haber, o intenta que sea un tema bidireccional para que tú también recopiles información. Sí. Si no recopilas información, no puedes mejorar ¿Sí? y no tienes un camino claro, ¿no? Ok. Y esto en la chamba como en cualquier plática, pero enfocado en la chamba, no tienes un camino claro porque tú crees que vas bien, pero a lo mejor vas hacia la izquierda y el objetivo está a la derecha. Y te pasó Sí. por no escuchar. Totalmente. En eso creo que tienes mucha razón. Para ti. Yo lo dividiría, porque eso es mucho de personalidades. Ok. Tu personalidad, a pesar de que eres muy bueno hablando, conociendo a nuevas personas y demás, tú sí eres más reservado. Tú sí eres el que va leyendo la situación y ya que sabes, atacas. Como tiburón. Como tiburón, vas cazando. Pero yo no. Ok. Coincido mucho en lo que dices, pero hay veces que tampoco fluye. Ok. ¿A qué me refiero? Que puedes llegar a una reunión Te y entiendo. nadie habla. Sí. No sabes cómo escuchar, no sabes leer a la gente. Entonces, yo sí soy de propon. Tienes que ser el generador. Exacto, genera un tema, un Claro. ambiente y de ahí Ok. escucha. Fíjate que es una excelente estrategia porque así tú eres el generador, pero a la vez tú puedes ir hilando, llevar toda la conversación, o sea, como quieres que vaya construyendo. Exactamente, y justamente por eso, o sea, es un tip que te doy, que les doy. A mí me ha funcionado. Haces hablar a la gente y tienes que ser muy persuasivo en cómo hacerlos hablar, pero también tienes que ser muy empático en quién quiere hablar, quién no quiere hablar,
Y no soy ese güey de, habla. Sí, vas tú. Chinga, que no quiero. Solamente quiero escuchar. Claro. O solamente me quiero ir, pero nadie lo sabe. Nadie sabe que y ya tengo estoy que hasta la aguantar. madre y me Entonces, tengo que no me aguantar. lleves a una situación incómoda para mí. Claro. Pero si sabes escuchar, si propones, lanzas el tema y te alejas y solamente empiezas a ver, a leer a la gente, realmente estás dejando una huella. Realmente te estás haciendo notar. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que provoca eso? Que cuando no estás, se ve. Ok. Y no quiere decir que, o sea, no va a, quiero llamar la atención siempre, no. Va al que seas una persona que genera. Sí, ya generas que genera valor. un ambiente a gusto, padre, que nos hace hablar, que nos hace opinar, nos hace participar a todos, por favor. Sí. Porque por mucho que te guste una chava, un güey que solo quieres llamar su atención. Sí, si vas como no, caballito espérate. de carga. Exacto, Pues no. tienes que hacer ese ambiente, ¿no? Entonces, bueno, para mí sería como unir esas dos partes y, pues, no sé, No, ¿tú bueno, estás no, de acuerdo con eso? Excelente consejo. Digo, habrá personalidades que lo puedan hacer. Sí. Habrá unas que sea diferente, pero si tienen la capacidad y la posibilidad, siento que ese es como excelente para empezar, dar todo el círculo y ciclo y cerrarlo. Sí. Entonces De está acuerdo. padre. Vamos Entonces, a la pregunta la pregunta personal personal. que nos deja mi Ronald McDonald aquí. Bien. ¿Dónde has cerrado por no saber escuchar? Ok. ¿Dónde he errado? Yo creo que un tema o un ejemplo particular no se me ocurre, pero sí en situaciones que fue lo que yo repetí mucho. Con parejas, ¿no? Tener una novia y siempre yo querer dar de más o el no dar o el no saber escuchar a la persona era lo que me hacía siempre enfrentamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tema del café, ¿no? Sí. Quiero un café. No, te voy a llevar al mejor restaurante, no quiero un puto café nada más, con una galleta, no más. Sí, porque ni tengo tiempo de ir al restaurante, ni quiero. Solo quiero un café. Sí. Quiero tomar un café contigo, punto. Listo. O que tú, al revés, quiero un café. No quiero hacer nada. Chinga, te estoy diciendo, sí, ¿no? sí. O sea, muchas veces a mí me ha pasado mucho en relaciones con novias o pero también con amigos. Ujú. Y con gente que está alrededor de que no sé escuchar y que me hacía mucho conflicto. Hasta que me di cuenta del escucha. Sí. Y a veces no dar lo que te están diciendo, pero es, oye, tú me dijiste que querías un café, te di un café. Querías ir a comer y me he dicho, quiero ir a comer. Correcto. Entonces, esa comunicación a mí me ha funcionado mucho, me ha hecho tener una relación mucho más amena y a gusto con amigos, con personas que están a mi lado y que digo, eso es una comunicación realmente que suma. Claro. ¿no? Entonces, Sí, esa no. es de las situaciones que a mí más trabajo me costó aprender. Dejas de asumir y empiezas Exacto. a escuchar, ¿no? Exacto. Y eso en todo. O sea, en mi caso, una historia, estaba haciendo un pitch, una de estas Bien. presentaciones cortas, ¿no? A un proyecto que traíamos muy padre de tecnología, videojuegos, etcétera. Y estábamos presentando y normalmente te dan 5 minutos. ¿Ok? ¿No? Y entonces presentamos, padrísimo, generamos interés, ¿no? Que es algo muy valioso en este tipo de presentaciones, y nos empezaron a lanzar preguntas. Y oye, pregunta, y dábamos la respuesta, pero como que algo no andaba bien. Ok. ¿No? Porque yo asumía que lo que yo llevaba era la carta ganadora, ¿no? Y lo que yo Híjole, lo ok. que yo llevaba sí era una carta ganadora para generar ese clic. Ok. Pero las preguntas que me hacían era la verdadera información para resolver Uf. el pequeño problema que estaba en mi pitch, en mi presentación, y lograr aterrizar bien el proyecto. Ok. Ya como a la cuarta pregunta sí me pararon, me dijeron, ¿sabes qué? O sea, no me estás dando lo que estoy buscando, ¿no? Ya me repetiste 5 veces lo mismo, porque les decía, sí, como te comenté anteriormente, A, B, C, D. Y sí, como te comenté, entonces no Tú- estás escuchando, claro. pierdes esas oportunidades y ya después reflexionas y lo importante es que me llevo eso, ¿no? Sí, O sea, sí. Por no escuchar, perdí. Y que a lo mejor llevabas la respuesta, la Claro. solución, pero creíste que esta era más valiosa y te enfocaste en esta y dejaste a un lado la solución. Correcto. No sabemos escuchar muchas veces. ¿no? Exactamente. Entonces, perdemos muchas veces el enfoque. Pero bueno, creo que nos llevamos muchas cosas bastante Interesante. interesantes. Creo que estos Carnita, 3 capítulos que hemos tenido Han sido un poco buenos. alrededor de la comunicación sí. han sido buenos. No se los pierdan, están todos en nuestras redes, en Spotify, en YouTube. También pueden seguirnos en
en Instagram y en Twitter como Influyes o Destruyes. Interactúen, Sí, nos comenten hombre. ahí, oye, Échenos que comentarios. nos den sus preguntas. Vamos a escucharlos para ir mejorando nuestro programa, entender su feedback, ver qué están buscando, evolucionar con ustedes. Bien, vamos al siguiente. Al siguiente tema que es el consejo del día. Pues muchas gracias por estar con nosotros y para cerrar, como siempre, un consejo del día. Recuerden tomar mucha agua, se necesitan por lo menos 3 litros para mantenerse saludable. Con estas épocas de calor uno se deshidrata, entonces no olviden tomar su agüita, hidratarse y mantenerse siempre frescos. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que te lleves algo, algún consejo, una risa, algo que puedas aplicar en tu vida diaria. Y nos vemos en el próximo capítulo. No olviden comentarnos en nuestras redes sociales, Influyes o Destruyes, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Y ahí podemos empezar a generar, ¿no? E interactuar. Así Listo. que los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Bye, bye. Sí, dilo. Estoy escuchando.